Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo de conversaciones sobre literatura vasca contemporánea, un programa que iniciamos hace ahora más de un año con el escritor Bernardo Achaga y en el que han participado Arkaitz Cano, Iván Zaldúa y al que hoy se une Katia Aguirre, quien conversará con Gorka Mercero, coordinador del programa. Bueno, pues lo primero, daros a los dos las gracias por el honor y por vuestra generosidad de estar aquí en el Instituto Cervantes de Manchester y Leeds en nuestro canal de YouTube. No hay ninguna duda en cuanto a que la literatura vasca vive un momento de expansión y cada vez de mayor presencia internacional. Bueno, pues este buen momento de la literatura vasca se refleja en que son cada vez más las obras en euskera que se traducen a otros idiomas y es fruto de varios factores. El principal, lógicamente, el talento de los escritores vascos, y también es muy importante la labor de difusión que se lleva a cabo por las instituciones, sobre todo por el Instituto Etxepare y también desde el Instituto Cervantes, ¿no? Que es uno de nuestra labor es fundamental promocionar, bueno, pues la literatura y las lenguas cooficiales de España. Entonces, la literatura vasca presente en nuestro programa con este ciclo que ha sido un éxito y en el que tenemos la dicha de contar con algunas de las figuras más importantes del panorama vasco literario. La literatura vasca, en palabras de Gorka Mercero, voy a permitirle citarle, que es el coordinador del programa, se expresa hoy como cualquier otra literatura de cualquier otro país y es una literatura universal del mundo para el mundo, con singularidades propias pues, de un entorno cultural y histórico que no se encuentra necesariamente en otros lugares del planeta. Esta literatura cada vez con mayor visibilidad, pero que todavía queda mucho por descubrir y precisamente para apoyar esa divulgación, ese descubrimiento y la expansión de la literatura vasca, bueno, pues fue la idea inicial de este ciclo y, bueno, pues agradezco a Gorka el haberlo hecho posible. A continuación voy a presentar a nuestros invitados. Gorka Mercero, Altzugaray, que como dije es el profesor que está coordinando el ciclo, completó la licenciatura de Filología Vasca en la Universidad del País Vasco con un máster después en Teoría y Crítica Cultural en la Universidad de Cardiff, en Gales, y un doctorado en Literatura Vasca en la Universidad del País Vasco. En el doctorado analizó el tema de la memoria y la incidencia del posmodernismo en la literatura vasca del último cuarto del siglo XX. Desde 2014 es profesor titular de Lengua y Estudios Vascos en la Universidad de Liverpool. Ha publicado numerosos artículos en euskera e inglés y un monográfico en euskera cuya traducción es Visiones del mundo en la literatura vasca contemporánea, de la crisis de la modernidad a la promesa de la posidentidad. Actualmente trabaja en un proyecto que explora la aparente necesidad de que la defensa de la lengua y la cultura vasca dejen de realizarse sobre la base de la idea de nación y abrace en su lugar otros modelos de comunidad. Katia Aguirre nació en Vitoria-Gasteiz, es doctora en comunicación audiovisual y profesora en la Universidad del País Vasco, es columnista también en varios periódicos y autora de literatura infantil y juvenil. Debutó en la literatura vasca con la colección de relatos Sua Falta Zaigu, a la que siguió Habitats, y tras numerosas obras, como ya cité, de literatura infantil y juvenil, en 2015 publicó su primera novela, Atertu Arte Itzarron, una novela de carretera que obtuvo en el premio Academia y que fue traducida a otros idiomas, entre los cuales pues, también en castellano, 2017, un libro extraordinario que les recomiendo que lean, que realmente
leí y disfruté muchísimo y quizás será también algo que comentemos luego en el diálogo. Gracias a la beca de Agustín Zubicaray, publicó la novela Amek ets dute, Mothers Don't, un éxito mundial traducido a 9 idiomas, incluido el inglés por Open Letter en Norteamérica y Three Times Rebel en el Reino Unido. Además, recientemente nos ha comentado que fue presentada también en Bristol y en Birmingham. Esta novela está también siendo adaptada al cine por la directora catalana Marcol y en septiembre de 2022 publicó su última novela, Berriz Centauro, y esta obra también puede encontrarse en castellano con la traducción de Nuevo Centauro y en catalán de Nou Centaure. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos también a las gracias a la audiencia que nos acompaña y sin más, bueno, pues le paso la palabra a Gorka Mercero. Muchas gracias, Katisha. Es que recasco Arratsaldeon. Un placer poder charlar contigo sobre tus libros, sobre tu trabajo. Bueno, buscando información hace unos días, hace un par de semanas, para un poco más actualizada, ¿no?, sobre qué estabas haciendo. Para la entrevista encontré que has estado recientemente, precisamente en el Reino Unido, haciendo una especie de mini gira, ¿no? Presentando tu Amek Estute, o sea, las madres no, y que se tradujo al inglés como Mothers Don't. ¿Dónde has estado en concreto y cómo ha ido la presentación del libro? Sí, el libro en inglés ya salió hace más de un año, porque salió en verano del 2022, pero no había tenido oportunidad hasta ahora de ir a presentarlo in situ, y surgió la oportunidad porque me invitaron de un festival en Birmingham, un festival literario que hacen cada año, y aprovechando ese viaje a Birmingham, pues también organizamos una pequeña presentación en Bristol. Así que bueno, han sido 3 días intensos y muy bonitos. Siempre es bonito acompañar a tu libro al extranjero y ver que allí también se puede leer y puede existir esta comunicación a través de la literatura. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si tenemos tiempo, porque creo que he preparado bastantes preguntas para la entrevista, para la conversación contigo, pues volveremos a que bueno, pues nos evalúes o nos des tus impresiones sobre cómo comparas, ¿no?, la recepción que has tenido fuera de Euskadi y en Euskadi, si es que ha habido alguna diferencia. Pero bueno, lo que vamos a hacer es empezar a hablar de este libro precisamente que has presentado aquí en Inglaterra, en inglés, Amek Estute, Las madres no, en su traducción al castellano, y es un libro, bueno, pues muy centrado, como background tiene el tema del feminismo, digamos, ¿no? Muchos otros temas si quieres, pero el feminismo está ahí como un componente fundamental, no solo de este libro, sino también de tus otras novelas, yo diría, ¿no? Bueno, Las madres no, Amek Estute, se publicó primero en euskera en 2018, precisamente el año en el que en el País Vasco, al igual que en muchas otras partes de España y también en el mundo, ocurrieron movilizaciones feministas que cobraron mucha fuerza, manifestaciones, la primera huelga feminista en el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que recordaréis estos eventos. La contestación contundente ante los crímenes de la manada. 2018 y tu novela sale el mismo año. No parece que sea una casualidad, ¿no? Esa coincidencia en el tiempo. Parece más bien que tu novela formaba parte de ese clamor feminista que de hace unos años a esta parte está tratando de transformar nuestras sociedades. La pregunta es, ¿cómo vives tú, para empezar, cómo vives tú como mujer, como persona, este intento de transformación? Bueno, lo primero, igual tengo que contradecirte y decirte que sí fue casualidad que este libro saliera en 2018. De hecho, pasé varios años intentando terminar el libro y no creo que fuera la huelga feminista lo que me permitiera, ojalá hubiera sido, ¿no?, la huelga feminista lo que me permitiera tener el tiempo para por fin terminar la novela y publicarla ese año. Pero es evidente que yo vivo en la sociedad en la que vivo, que soy consciente de esa transformación, que soy consciente de ese empuje, que por otro lado siempre me oigo el eco. ¿Vosotros igual también? ¿Me estáis Sí, oyendo? creo que hay una persona que tenía abierto el micrófono, pero ya lo ha cerrado, creo. Vale, no, lo que quería decir era que obviamente soy hija de mi tiempo, vivo en la sociedad en la que vivo, no soy impermeable ante todos esos cambios
y de alguna manera u otra eso pues se dejará ver en mi literatura. Lo que no quiere decir que yo escriba con un ánimo especialmente militante, ¿no? Si yo quisiera militar en el feminismo, que de hecho a veces lo he hecho, lo haría de otra manera y no a través de la literatura. No creo que la literatura sea el espacio para la militancia, aunque de manera colateral eso también pueda darse. Pero fundamentalmente la literatura se hace por la literatura en sí misma. Así lo vivo yo. No lo vivo como un mandato político, ideológico, militante. Ujú, ujú, ujú. Am, bueno, hablando de por qué se escribe y por qué escribes por hacer literatura, eh, yo percibo en tus novelas, en tu trabajo también, esta impresión que nos suelen transmitir muchos escritores, y yo creo que tú también, de que para ti, para vosotros, algunos de vosotros, probablemente todos los escritores, al fin y al cabo, escribís por necesidad, porque necesitáis escribir. Bueno, Ujú. la narradora de la novela Las Madres, ¿no? También es una escritora, y por los comentarios que, bueno, hace en la novela, ¿no? Me da la impresión de que también para ella es una necesidad, y me imagino que ahí también estás reflejando esa necesidad que parece que yo por lo menos percibo en tu trabajo, Ujú. esa necesidad por escribir, de escribir. Sí, Mm, yo creo que será algo bastante común a todos los escritores que lo hacen, bueno, no sé, habrá quien lo haga también por dinero. Los que ganan dinero escribiendo, supongo que tienen esa motivación. Como no es mi caso, mm, y yo tengo otro claro, trabajo para eso, mm, en mi caso claramente es porque es lo que me pide el cuerpo, ¿no? eso es. Y cada Sí, vez no me me lo pide. refería a una necesidad económica, obviamente. Ya. No, no, pero quiero decir que sí que habrá quien escriba por dinero, ¿no? Quien se considere un escritor profesional y sienta Mm, esa presión, probablemente lo haga mm, también por el dinero, ¿no? mm, Como digo, no es mi caso, mm, pero sí que siento esa necesidad y cada vez es mayor. Esto mm, es algo mm, mm, que he ido experimentando, ¿no? Que lo que empezó, bueno, como un escarceo juvenil, mm, digamos, voy a probar a ver qué tal, bueno, esto me gusta, cada vez se ha convertido en algo más central en mi vida y ya llega el momento que no diré que si no escribo estoy mal, porque a veces no estoy escribiendo, pero desde luego si no tengo un proyecto en mente no me encuentro bien. Me da mm, bastante estabilidad emocional y de todo tipo el saber que tengo un proyecto entre manos. Para mí es una especie de mundo aparte del mundo del que vivo. Es una especie de refugio, ¿no? Que siempre tengo ahí, un refugio mental que me aporta, como digo, pues mucha estabilidad. Y es por eso que no siempre estoy con algo. Si no es escribiendo, por lo menos sí es pensando en qué voy a escribir, que para mí es casi tan importante o más que el hecho físico de ponerte a escribir, ¿no? Yo dedico mucho tiempo a pensar, a mm. proyectar, a imaginar, a crear ese mundo en mi cabeza que después se va a materializar en palabras sobre una hoja que normalmente siempre sale un poco peor, el resultado siempre es un poco peor de lo que yo tenía en mente, o a veces mucho peor de lo que yo tenía en mente, pero bueno, en cualquier caso es parte del mismo proceso. Pues debes tener en mente cosas muy extraordinarias, porque tus resultados son muy buenos ya. Bueno, gracias, pero No, se puede es mejorar. cierto. Pedro ha mencionado antes, no sé si antes de que la audiencia se nos incorporara, que le ha gustado mucho la novela, tu primera novela, eh, Los turistas desganados, a mí también, y las dos siguientes me han gustado, yo creo que incluso más. Ujú. Em, Bueno, pues espero que las siguientes todavía más. Yo aspiro a cada vez a hacerlo mejor. Si llega un momento en que empiezo a hacerlo peor, quizá debería por lo menos dejar de publicar, seguramente. Hablando del trabajo y de que aparte, o sea, del trabajo que va asociado, el pensar, el tener, ¿no?, el proyecto en mente, decías, también me ha parecido, cuando hablabas de esto, y tras haber leído tus novelas, claro, que también debes de pasar bastante tiempo documentándote, Ujú, porque hay hilos dentro de tu narración que son históricos, que ujú. no tienen que ver con hechos factuales y tal, y eso está muy bien traído, muy bien hilado en tus argumentos, y me imagino que son cosas que no es que ya supieras de antes, sino que también le dedicas cierto tiempo a estudiarlas, ¿no? Sí, la parte de documentación me gusta mucho, le dedico mucho tiempo, intento ser muy rigurosa y bueno, me siento especialmente orgullosa, por ejemplo, con las madres, ¿no? Cuando una Mm, ginecóloga me dice, oye, qué bien, hablas de todo, ya. o un abogado me dice,
pero si Mm, parece que controlas de leyes, ¿no? mm. Esto me pongo aquí la medallita, Es cierto, porque es es verdad que me cierto. gusta ser, quiero decir, tampoco hay mucha excusa para no ser riguroso hoy en día, que tenemos toda la Mm, información a nuestra disposición. mm, Además, yo, bueno, pues como profesora y académica también, digamos que es mi medio de trabajo, ¿no? Y sé moverme buscando información, sé documentarme. Entonces, sí, no me parece que hay excusa hoy en día para no hacer bien esa parte, ¿no? Teniendo tantos recursos como tenemos a mano. Y sobre todo ujú, es que me encanta, pues me encanta. A veces tengo que pararme a mí misma y decir, bueno, ya está bien, ya no más documentación. Ahora ya hay que ponerse a escribir, ¿no? La mm, parte de documentación, y al fin y al cabo, es muy cómoda. No estás mm, poniendo mucho, no te estás jugando nada, ¿no? Documentándote. Cuando te lo mm, juegas es cuando ya te pones a escribir, a ejecutar esa obra. Pero en la mm. parte de documentación, bueno, no tiene fin realmente, y porque una cosa te lleva siempre a otra, un libro llama a otro libro, entonces ya hay un momento que dices, a ver, esto ya es por vicio, esto ya es por procrastinar, ¿no? Vamos a dejarlo y a ponernos a escribir. Ajá. Pero sí, sí que es uno de los aspectos que a mí realmente me llaman la atención de tus novelas, ese trabajo de documentación y de lo bien que están expresadas esos conocimientos, a veces técnicos, ¿no? Como decías, de ginecología o de leyes, de historia, Ujú, y que resaltan, porque es conocimiento, es información que, como dices tú, está ahí para todos, pero yo creo que la sabes filtrarla de una manera que resalta, porque son cosas que no se conocen y que ujú, cuando te las cuentan en una novela, pues realmente te llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de esas páginas en Las Madres, ¿no? En las que haces una especie de breve historia del infanticidio y de cómo es algo que ha ocurrido casi como algo natural en nuestra cultura, en la cultura occidental, digamos, ¿no? ujú, Pues desde los tiempos de los griegos, o no me acuerdo muy bien desde cuándo lo documentas, pero sí, y es algo que ujú, realmente llama la atención. ujú, Volviendo un poco al tema del feminismo, em, bueno, no voy a decir que me sorprenda, pero lo que comentas de que para ti la literatura se separa un poco de la militancia, ¿no? De la política, digamos. Y sin embargo, a mí, a ver, no quiero ir en contra de esa afirmación. Obviamente no puedo porque es la manera en que tú lo vives, pero como lector de tu trabajo, a mí de esta novela en concreto sí me parece que hay no sé si es un intento consciente o no, pero sí que parece, pues, no sé, una exploración de lo que es invisible en las desigualdades de género y un intento de hacerlo visible, ¿no? De que, bueno, ese discurso que al fin y al cabo es lo que el feminismo está, uno de los objetivos principales es, pues eso, que las verdades afloren, ¿no? ujú, Que todos nos quitemos las caretas y, bueno, hagamos frente a las realidades, ¿no? De las desigualdades entre hombres y mujeres. No sé, la exploración del heteropatriarcado y de los diversos modos en que en que esas estructuras condicionan las vidas de las mujeres, sí me parece por lo menos, telón de fondo principal de esa novela. Y lo dejas, bueno, exploras mucho esto y sí que afloran muchas cosas. Es una reivindicación, ¿no? Feminista, ujú, yo así lo veo, aunque es ujú. literatura, obviamente. Pero, Sí, no, pero a hay... ver, entiendo lo que quieres decir. Lo que pasa es que lo que tú le achacas al feminismo, ese querer destapar lo que no vemos, yo también se lo achaco a la literatura. En este caso, el feminismo me sirve para hacer literatura, pero la Ya. literatura también sirve muchas veces para, en su relatar, ¿no? De Mm, historias, de situaciones, afloren esas verdades que que intentamos obviar en mm, nuestro día a día, ¿no? mm, mm, Sobre la maternidad existe un discurso público, mm, o puede que incluso dos discursos públicos oficiales, ¿no? mm, Y me estoy refiriendo al tradicional de madre amantísima, madre sufridora, madre que se sacrifica por sus hijos, pase lo que pase, y que siempre va a poner el bienestar de sus hijos por encima de todo lo demás, incluido su propio bienestar. Y esto existe desde hace pues, miles de años, ¿no? Y bueno, la imagen de la Virgen María sería en nuestra cultura el símbolo más definitivo de este mito. Al mismo tiempo también existe el mito que es muy contemporáneo, que es el de la mala madre, mm, que es algo que incluso se ha reivindicado, ¿no? El quejarse de los hijos, el poner fotografías bebiéndote un gin tonic el día que empieza el colegio, porque menos mal que ya nos hemos liberado de estos capullines, ¿no? Eh, y yo lo que quería hacer a través de este libro
era encontrar el punto medio, sabiendo que esos dos mitos son eso, mitos, ¿no? Relatos culturales con los que intentamos contarnos esto de una manera muy simplificada, ¿no? Porque lo que yo veía en la maternidad, después de mi experiencia como madre, era que es una institución muy complicada, muy ambivalente, llena de matices, llena de contradicciones presentes en nuestra sociedad y que se concentran todas ahí, ¿no? Bien, bien apretaditas en la experiencia materna, ¿no? Para explorar esta realidad ambivalente, esta realidad mucho más complicada que la que nos explican los mitos, que al final los mitos son necesarios, ¿eh? Tampoco digo que no podemos entender el mundo sin los mitos, ¿no? Pero bueno, a través de la literatura, romper esos mitos o por lo menos probar una vía que se sale de esos grandes relatos culturales, ¿no? Eh, ¿Hago esto a través del feminismo? Sí, porque es a través del feminismo como yo he llegado a estas conclusiones también. En este caso, en eso te doy la razón. No es que estuviera buscando que me dieras la razón, pero bueno, pues te agradezco. Sí, no, yo también lo percibo que eso es lo que haces tú, esa es tu literatura, es una literatura que al final también juega mucho con, me parece a mí, con con las dudas, con la dificultad de conocer la verdad, digamos, con la pregunta ¿qué es la realidad? Que cuando hablemos de tu siguiente novela, de nuevo Centauro, es uno de los temas principales, ¿no? ¿Qué es la realidad? Sí. Y que sí, que yo veo que percibo que yo creo que es claro, ¿no? En tu literatura que es una exploración de eso, ¿no? De qué es la realidad, de cómo la entendemos y de qué otras interpretaciones quizá podamos encontrar, ¿no? Que no hayamos dado con hasta el momento. Pero sí, bueno, si te parece, yo creo que habíamos acordado que quizá nos podrías hacer unas lecturas breves de algunos pasajes de tus libros y puede que sea un momento para ello, si te parece. Sí, a ver, ¿qué quieres que No sé, os lea? hemos estado hablando mucho y todavía hablaremos un poco más, yo creo, de las madres, ¿no? Y si tienes algo Lo tengo de ese aquí. libro, sí. Vale, pues a ver. Voy a leer un pasaje que no suelo leer mucho, pero bueno, por cambiar. Es en el tercer capítulo de la segunda parte. eh, bueno, hablando de la madre asesina, en esta historia se cuenta una madre que asesina a sus hijos y la segunda parte está casi toda dedicada al juicio a esta madre, ¿no? Entonces, en este juicio se relata algo que ocurrió antes del crimen. El capítulo se llama Juxtacuchen Lacrimosa. Una noche, Alice soñó que se le abría la cicatriz de la cesárea. Lo primero que sintió es que algo la arañaba por dentro, un leve cosquilleo que fue tornando un escozor insistente. Después, con gran dolor, pudo ver con sus propios ojos cómo se abría la herida. La carne viscosa recientemente sellada se rasgaba de nuevo. La sangre fluía. Alice intentó cerrar la herida con sus propias manos, en vano. La carne tenía voluntad propia. Aquello era un volcán, un pedazo de cuerpo alterado y sobrenatural, un cataclismo. Lo peor vino después, cuando la hemorragia empezó a remitir. De aquella pulpa caliente comenzó a salir la pata de una araña, una pata que tanteaba el terreno buscando la luz, y luego otra, y otra más. Patas largas y peludas, un revoltijo de patas temblorosas, tantas que tuvo que dejar de mirar, ahogada en sus propios gritos. No fue un sueño. Es decir, quisieron creer que fue un sueño, pero Alice estaba despierta, recién salida de la ducha, a punto de ponerse el camisón después de aplicarse aceite de rosa mosqueta en la cicatriz. Cuando Richie entró al cuarto de baño, se la encontró con las manos en el regazo, gritando, desesperada. Richie le dio un calmante suave y la acompañó a la cama. Así lo contó en el juicio. Se convenció de que había sido un sueño. Así se lo había dicho a su mujer también. La niñera también oyó los gritos. También pensó que no sería nada. También lo dejó pasar, como casi todo. Bueno, es un extracto un poco gore. Sí, pero y es otra de las cosas que llaman la atención, que impactan de tu narración, de ese libro. Eh, Creo que no sé si es ahí, pero hay otro pasaje en el que
en el que se detalla un poco lo que es la cesárea en sí, ¿no? Porque Alice también dio a luz por cesárea y, a mí cuando yo lo leía, sí, le percibí un poco el estilo, un poco, digamos, el tono un poco gore, pero hombre, Ujú, es así como son las cosas. Tú, quiero decir, es ficción, pero como decíamos antes, te has documentado y nos lo transmites. Y son cosas que uno, pues yo he sido padre 2 veces y he estado presente en los partos y claro, uno lo vive desde fuera, por mucho que esté ahí. O sea, uno no sabe lo que es dar a luz. ujú, Y bueno, pues sí, esa viveza de la descripción te hace sentir la dureza del acto en sí mismo, que puede ser a veces, por lo menos, ¿no? La cesárea también, tal y como la describes, y luego las consecuencias, la recuperación, es muy duro. Cuando se ujú. dice, al hilo de esto, se me ocurrió algo que ya suelo pensar, este dicho de la naturaleza es sabia. Yo creo que, en fin, a mí me da por ponerlo en tela de juicio, ¿no? Esto de la naturaleza es sabia, hombre, la naturaleza es lo que es. Que sea sabia, no sé, es lo que es, ¿no? Quiero decir, Sí, bueno, que la mujer tenga son que ver, personificaciones, son ¿verdad? características humanas que queremos ponerle a la naturaleza. La Sí, naturaleza sí, no es pero nada. forma parte seguramente de esos mitos de los que hablabas antes sobre la maternidad y no sé, el dolor del parto y que eso la mujer, bueno, pues debe ser capaz de superar todo eso y convertirse, bueno, asumir todo eso y convertirlo en felicidad, ¿no? Y de eso Ujú. trata la novela, de que este mito, en fin, tiene muchos, en fin, Sí, brujea bueno, este es bastante, un ¿no? libro donde se relata un infanticidio, donde Mm, se cuenta que hay una madre que ahoga a dos bebés y mm, sin embargo lo que más he oído, el feedback que más me ha venido sobre qué es lo que impacta a la gente del libro, siempre ha sido, nunca nadie me ha dicho qué fuerte lo de ahogar a los bebés, lo más fuerte siempre ha sido lo de explicar cómo es una cesárea. mm, Y además está explicado de una manera totalmente científica. O sea, ujú, básicamente esto lo cogí de un manual donde ujú. se explica qué se hace. Se hace una incisión aquí, luego otra incisión, luego una tercera, se hacen un montón de cortes, se Sí, abre sí. todo, se saca. Es una descripción fría, Mm, mecánica, lo más científica posible, y sin embargo la gente le deja bastante tocada, ¿no? mm, Eh, Sobre la cesárea bueno, hay mucha ignorancia, hay mucha gente que no sabe lo que es, ¿no? Que no mm, sabe lo que le hacen a tu cuerpo, que es una cirugía mayor que sin embargo no se trata como tal, porque por ejemplo no se tiene ni siquiera una baja por esa cirugía, ¿no? Tu baja es tu baja maternal por cuidar al bebé, pero no se tiene en consideración que necesitas el tiempo que se necesita para cualquier cirugía mayor. mm, Y por eso, bueno, la gente lo considera casi como que es mejor, ¿no? Hay gente que dice, yo prefiero que me abran y ya está. Bueno, mm, pues yo misma que he pasado por una cesárea traumática, además, pues sí que quería decir, esto sí que quería ponerlo un poco delante de los ojos de la gente que no lo mm, sabía, ¿no? Decir, no, una cesárea es una cirugía mayor, se hace además en una situación de urgencia normalmente, lo cual la convierte en algo más traumático todavía y tiene una recuperación muy lenta, mucho más mm, lenta que un parto mm, natural, digamos, ¿no? O ujú, habitual. ujú. Entonces ahí sí que quise ser un poquito malvada y cuando me viene la gente diciendo que este pasaje es muy duro, me alegro. Sí, sí, Me exacto. alegro que me lo digan, Yo también me alegro, ¿eh? porque Porque al sí, es final, algo. Mm, exacto, sí, yo también me alegro de que hayas sido capaz de transmitirlo así. Que tú dices que es una descripción científica y casi copiada de, bueno, ujú. seguramente algo de elaboración habrá, Sí, pero no pero mucho. no mucho. Ujú, Pero sí, es verdad, es que fíjate a qué llegamos, yo acabo de decir, yo he sido padre 2 veces, he estado presente en el parto, pero uno no sabe lo que es eso. No fueron cesáreas, pero todavía es un parto. Y ujú, ya las cesáreas, pues en fin, como tú las escribes, es verdad, impacta mucho. Impacta ujú. mucho y está muy bien que compares con la descripción del crimen de los dos niños. Dos niños. Bueno, esto no es un spoiler, tú ya lo has dicho, o sea, al final la gente que quiera leer la novela, pues adelante, porque ya en Bueno, las se sabe primeras desde la páginas se primera cuenta página, esto, sí. ¿verdad? O sea, la novela empieza con eso, no es una cuestión no es una Ujú. novela de misterio y Bueno, de de... hecho, la primera línea del resumen de la contraportada es una madre mata a sus hijos. O sea que Exacto, nadie exacto, o puede sea decir que que lo lee engañado. no, exacto, eso Ujú, es, no es una cuestión de spoilers aquí. Sí, el infanticidio decías, y no, es verdad, también impacta, ¿eh? La manera en que lo describes que también es como con cierta distancia, o esa frialdad, esa, digamos, no se sabe muy bien, es una de las cosas que quedan un poco ambiguas en la novela, porque Alice, la madre,
¿Por qué? Al final, la escritora, que también acaba de ser madre, ¿no? y la narradora de la novela, y es escritora, al final está escribiendo su novela, ¿verdad? Eh, está explorando, bueno, la idea, la pregunta principal podríamos decir que es esa, ¿no? ¿Por qué Alice mató a estos dos niños? A sus hijos. Pero claro, digamos, una excusa para también bueno, pues interrogarse a sí misma, ¿no? Su propia experiencia materna, su propia experiencia como mujer, ¿no? En su Sí, propio... totalmente. Sí, Al eso final es. la figura de Alice viene siendo un reflejo oscuro de la Mm, propia protagonista, ¿no? Que está mirándose en ese espejo y en el mm, fondo preguntándose, ¿yo también sería capaz de llegar a este punto? mm, ¿O qué es lo que yo necesito para llegar a este punto, ¿no? mm, Ella vive su maternidad de una manera ligeramente conflictiva, nada que ver con estos extremos, ¿no? Eh, y por eso al encontrarse con una madre que ha asesinado a sus hijos, no solo le sorprende el hecho en sí o le deja totalmente choqueada el hecho en sí, mm, sino la pregunta implícita de qué es lo que tiene que pasar para que una madre llegue a hacer esto y si eso me puede pasar a mí misma, ¿no? mm, 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 Bueno, tampoco es tan raro tener pensamientos de este tipo. Hay momentos de muchísima tensión mm, cuando mm, eres madre, en los primeros meses, si hay mm, dificultades añadidas todavía más, mm, estás agotada, estás bajo una presión terrible. Y hay mucha gente que tiene, esto me lo han dicho a mí en multitud de clubes de lectura, es un libro con el que he viajado mucho, he estado hablando con muchísimas mujeres y también hombres, pero a veces se ha convertido casi en grupo de terapia, ¿no? En el que una dice, mm, pues es que yo estaba con el niño en brazos que llevaba 3 horas y media llorando y tenía el impulso de tirarlo por la ventana, ¿no? Y mm, todas te dicen, pues yo también. mm, Y es mm, algo que no se lo dices a cualquiera, mm, pero que en un grupo de confianza entiendes a qué se están refiriendo, ¿no? mm, Entiendes que esos pensamientos de mm, lo más terribles mm, también se cruzan por la mente de una madre, ¿no? mm, Con el mm, añadido de la culpa, además, por llegar siquiera a pensarlo, ¿no? mm, Por llegar siquiera que quiera pensar algo que es lo contrario a lo que debes estar pensando, porque hay un mandato muy claro de lo que una madre recién parida tiene que pensar, ¿no? ¿Qué tipo mm, de estado emocional se tiene que encontrar? Que es ese de la ternura máxima, la protección, el amor infinito. Y mm, sin embargo, dentro de todo eso, que es real y que se puede vivir así, sin duda, pues también cruzan estos pensamientos de lo más oscuros y de lo más contrarios a lo otro que estás sintiendo, ¿no? Es posible esta ambivalencia y este sentir dos cosas totalmente diferentes, es posible, ¿no? Te embargan mm, sentimientos muy fuertes, tanto mm, de protección y ternura como de destrucción o de abandonarlo todo. mm, mm. Sí, y eso aparece en la novela también. Hay un pasaje en el que este sentimiento de casi unión, ¿no? Casi mística con el niño de la propia escritora Ujú. también está muy bien descrito, ¿no? Eh, bueno, hablando un poco más de la dureza de la maternidad, y no quiero compararla, la de la paternidad, pero sí que quisiera hablar un poco contigo porque es algo que también la novela explora, las condiciones, digamos, sociales, económicas, económico-sociales, en las que uno es padre hoy en día, en las que uno es madre, una es madre hoy en día, ¿no? Porque yo creo que parte de la dureza de las dificultades que entraña hoy en día ser padre-madre, bueno, es la manera en que se ha estructurado la sociedad por el capitalismo de su última generación, lo que algunos llaman turbocapitalismo, lo que se suele llamar más como capitalismo neoliberal. Y tú te refieres también en una parte de tu novela eh, a una sociedad hipócrita que dice que vivir entregada a otro es algo hermoso e incluso deseable, casi revolucionario. Bueno, estoy haciendo mi propia traducción, ¿eh? Perdón, porque yo no tenía el libro en castellano a mano y yo traduje, bueno, según pude. Una sociedad hipócrita que dice que vivir entregada a otro es algo hermoso e incluso deseable, casi revolucionario. Insurrección silenciosa en el seno de esta sociedad nuestra que se mueve por el paradigma del coste-beneficio, ¿no? Y, y esto me hacía pensar en este proverbio africano que dice que hace falta todo un pueblo para crear a un niño. Y algo que yo he experimentado también, bueno, pues como padre, ¿no? Y mis hijos tienen 14 y 11 años ahora para hacer la segunda, 11 años. Y bueno, yo sí quizá por las circunstancias también particulares, pero creo que es bastante extensible la idea de que
las familias se han reducido mucho. Son los padres, quizá, la pareja, y luego uno, dos niños, y son los padres, el padre y la madre los que tienen que cuidar. No hay tanto eso que existía antes, ¿no? De una casa más extensa, una familia más extensa con el tío, la tía, la abuela, el abuelo y todas esas ayudas y tal. Y ahora parece que la presión genera o cae mucho sobre la madre, especialmente todavía, seguramente, en la mayoría de los casos, también sobre el padre, pero que sí, que parece que lo que es el cuidado de los niños es algo que se ha convertido, que lo estamos haciendo en algo muy duro de compaginar. La idea de la compatibilidad del trabajo con la paternidad, con la maternidad, con el cuidado de los niños, bueno, es difícil, ¿no? De llevar a cabo, de compaginar de ambas cosas. No sé si lo ves tú así o es algo que has experimentado. Sí, claro. Sí, lo he experimentado y es verdad que la manera de criar ha cambiado mucho, Mm, que cada vez vivimos más aislados, mm, que vivamos en la misma ciudad, las ciudades son cada vez más grandes, cada vez se vive más dentro de casa y no tanto en las calles, ¿no? Eso mm, siempre lo dice la gente, como los niños antes jugaban en la calle, luego su madre les gritaba, venga a cenar y subían, ¿no? Y se criaban un poco así en el barrio. Esa cultura de barrio, de calle, pues en cierta medida ha desaparecido y ha desaparecido hace varias décadas, ¿no? Y en mm, general lo que veo es que la sociedad tiende a obviar que los niños existen y mm, la idea es que se les vea lo mínimo posible y que moleste lo mínimo posible, ¿no? mm, Todo esto de los hoteles donde no se puedan entrar los niños, ¿no? Esto es algo que existe en todo el mundo, los hoteles para solo adultos, bueno, miles de polémicas en Twitter porque alguien está cenando en un restaurante y al lado hay unos niños que le molestan, ¿no? Y ya todo el mundo empieza a decir, joder, con los niños. Hay una especie de... La niñofobia existe totalmente, lo vimos en la pandemia claramente. Aquí no se tuvo en cuenta, se tuvo desde el primer momento, desde el minuto cero del confinamiento, que aquí, no sé si todo el mundo lo sabe, pero aquí fue muy estricto, no se podía salir de casa para nada si no era para ir al supermercado. eh, y los niños no podían ir ni al supermercado, ¿no? Estamos hablando de niños metidos en pisos pequeños, la mayoría, aquí en Bilbao, la mayoría de la gente vive en pisos muy pequeños, algunos con muy poca luz, no podían salir. Desde el minuto cero, como digo, se tuvo en cuenta que los perros tenían la necesidad fisiológica de salir 2 veces al día y a nadie se le ocurrió en no sé cuántas semanas decir, quizá los niños tienen la necesidad fisiológica de salir media hora a tomar el sol a la calle. Esto a nadie se le ocurrió. Hasta la semana número 7 creo que fue, mm, ¿no? Y para mí eso fue, bueno, yo ya sabía que esta niñofobia existía, pero para mí eso fue tan revelador, ¿no? mm, De hecho, empezaron a dejar salir a los niños una semana antes que el resto de gente a pasear, ya pasadas estas 7 semanas, y la ola de odio que se despertó porque los niños tenían la oportunidad de salir a pasear 1 hora al día, una semana antes que el resto de la gente, bueno, fue realmente denigrante, ¿no? Fue denigrante leerlo, fue muy insultante y muy triste, ¿no? mm, Pero bueno, creo que esto existe, se debe a muchísimas circunstancias. Una es el propio sistema económico político en el que vivimos, que solo se fija que solo el único sujeto válido es el sujeto que produce, ¿no? El trabajador. Así que se puede hablar exactamente igual de la fobia por la gente de más edad, por la gente jubilada, y también no quiero entrar también en cómo se trató a la gente más mayor, ¿no? Que eran además las primeras víctimas de la pandemia. Bueno, pero que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Si no eres un sujeto eh, productivo en nuestro sistema, no se te considera válido. ¿Y productivo qué es? Aquel que trabaja y que consigue un sueldo, ¿no? mm, Eh, el señor encorbatado, también son señoras, pero bueno, digamos que sobre todo el señor encorbatado de mediana edad, que va por la calle súper corriendo porque su vida es súper importante y tiene unas urgencias terribles y que le parece mal que un niño vaya despacio, ¿no? Y tener que estar así como, que el niño está como obstaculizando su paso, ¿no? Esto es algo que yo he visto mucho cuando camino con los niños por la calle y llega el señor con la corbata y su maletín diciendo, a ver, el mundo es mío y no quiero aquí dos petardos obstaculizándome, ¿no? A mí, que soy el sujeto de más importancia en esta sociedad. Y un poco creo que todos lo vivimos así, al final todos vivimos en esta sociedad, ¿no? mm, Y,
bueno, esa es una de las razones. La otra es, también hay razones que el feminismo explica, ¿no? El hecho de que sobre todo la crianza sea una cuestión de las mujeres. de mujeres. Es cierto que tú has dicho este refrán del pueblo entero, ¿no? Que cría un niño. Pero es Esto es un africano, modelo ¿no? que existía, sí, esto es un modelo que existía aquí también hace 2 o 3 generaciones, pero que no era tanto el pueblo entero, sino las mujeres, ¿no? Las mujeres, la abuela, las hermanas que cuidaban de de los hermanos pequeños, la vecina que echaba una mano, los hombres trabajaban fuera, tenían su sueldo, tenían ese estatus más público, entonces siempre fue una cuestión de mujeres. Y esto también explica mucho. Muy bien. Pues mira, igual para terminar de hablar de esta novela, porque luego quería también charlar un poco de tu última novela, De Nuevo Centauro, sí que volvería un poco al comentario de antes de que has estado de mini gira, digamos, has estado en Bristol, en Birmingham, y la pregunta que ya te apuntaba antes, ¿has percibido? Me imagino que no. A ver, yo diría que no, pero ¿alguna diferencia en la recepción de las madres no en distintos puntos donde has estado presentando la novela? Ujú. No sé. Bueno, pues la verdad es que he tenido la suerte de estar ya en muchos países diferentes hablando de esta novela porque se ha traducido a muchos idiomas. He estado en Francia, en el Reino Unido, en Holanda, bueno, mm, no sé, en bastantes países y no aprecio demasiadas diferencias. Aprecio que hay un interés por el tema Mm. Y que se eh, vive de manera parecida, imagino, entonces, en y muchas sí, partes del que se mundo. vive de... Sí, efectivamente. Bueno, estoy hablando siempre de Europa y bueno, y Ya, te de iba a preguntar, Estados o sea, Unidos no pude ir, no me dejaron ya, entrar en Estados Unidos, pero bueno, ah, ese es otro capítulo. Pero sí, bueno, me refiero al mundo occidental. Es una visión sí, totalmente sí. occidental, ¿no? De cómo el Me preguntaba feminismo. si habrás estado en Latinoamérica, pero veo que no, con la novela. En noviembre iré a México, Ah, en noviembre. así que veremos. Estaré con las 2 novelas que se están distribuyendo allí, así que veremos allí qué pasa. Claro, aquello puede ser otro mundo totalmente diferente y vamos a ver qué aprendemos, ¿no? Pero bueno, Aunque también bastante patriarcal, uno entiende, porque aquella cultura también lo ha sido, o lo es, y lo será todavía. Sí, sí. sí, sí. O sea, por Claro, eso es algo universal. eso Entonces, es. y México, pues, es el país que acuñó el término feminicidio, ¿no? Así que, Ah, pero mira, no bueno, sabía esto, pues eh, fíjate. Sí, sí, bueno. ya me lo dices todo, entonces. Bueno, lo Vale, que quiero decir es que al final, siendo esta novela escrita en euskera, creo que toca temas que en nuestras sociedades occidentales pues están muy a flor de piel, muy incluso de moda, se puede utilizar este término un poco más frívolo, ¿no? Y bueno, que sí que hay interés por hablar de esto y han surgido bonitos debates siempre que he hablado por ahí, pues he notado como, bueno, la gente pregunta mucho o quiere compartir sus propias experiencias, ¿no? Hay una mm, necesidad de hablar de esto y que la literatura también ayude mm. a que estas conversaciones se den. ¿Te parece que nos leas otro pasaje? No sé si del mismo libro, y ya como vamos a pasar a hablar de otro, pues de las madres, no, otra vez. Vale, Mm, pues un pasaje más cortito, mm, que bueno, el libro también habla del deseo de escribir y cómo a veces es incompatible, ¿no? Con la crianza. Es mm, el conflicto que vive la protagonista, que observa a esta madre infanticida. Realmente su conflicto es, bueno, un conflicto de identidad, ¿no? De pensar quién es ella después de ser madre y cómo en realidad lo que ella quiere ser es no tanto madre, que también, pero también escritora, ¿no? Tiene esta lucha por seguir sosteniendo su identidad como escritora. mm, Entonces hace aquí una especie de checklist, ¿no? Una checklist que se llama La madre malvada versus la buena escritora. Una checklist incompleta. Y dice así: la buena escritora se encierra en su cuarto y no abrirá la puerta aunque el niño la aporree. Llore o suplique, la buena escritora resistirá. Usará tapones. Pondrá un pestillo extra. Está escribiendo. La buena escritora contrata niñeras para que estén con el niño mientras ella escribe. La buena escritora usa su propia maternidad como materia prima de su literatura, aunque mientras está escribiendo no puede ejercer de madre. La buena escritora lee libros sobre la teoría del apego, sobre la fisiología del parto, sobre métodos de crianza en la antigua Grecia. No ve que el niño se ha caído del tobogán porque tiene la cabeza metida en un libro.
La buena escritora, cuando coge a su cachorro en brazos por primera vez en la misma sala de partos, ya está pensando en cómo describir el momento de una manera original. La buena escritora es capaz de comentar Madame Bovary desde una perspectiva de género, explicando por qué el deseo sexual de la mujer y su falta de instinto materno son en realidad dos caras de la misma moneda. La buena escritora ha llegado en ocasiones a envidiar a Emma Bovary, que dejaba a su hija recién nacida con un ama de cría y solo la visitaba algunos domingos, pocos en realidad. La buena escritora se pregunta si sus hijos le perdonarán algún día el hecho de ser tan buena escritora. La buena escritora, en realidad, querría ser un hombre. Sí, el último punto de la checklist es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Casualidad, mientras yo leía, porque he leído la novela, pues en los últimos 2 meses, he terminado hace poco. Y, y según leía, creo que coincidieron sí, con esta parte, estaba leyendo esta parte de la checklist y tal, y en Twitter me llegó un hilo de alguien que había escrito sobre George Orwell y, Ah, sí. y cómo su mujer, bueno, pues como Sí, tantas otras escribió veces Aisea en la historia, Barcenilla, bueno, Aisea sí, Barcenilla ok, escribió pues fíjate, en Berría. Lo leí sí, también. vale, y bueno, pues encaja muy bien con esto, o sea, la buena escritora quisiera ser George Orwell, ¿no? Y dedicarse solo a escribir, claro, pero George Orwell era un hombre, y eso es lo que probablemente todavía ocurre, aunque han pasado tantos años, Ujú. eso es. Bueno, pues sí, quizá podemos pasar a hablar de Nuevo Centauro, que es una novela publicada el año pasado, ¿no? En euskera y en Ujú. castellano, el 2022. Y, y bueno, en este caso nos encontramos con una novela con un componente de ficción especulativa, porque nos sitúa en mediados del de este siglo, del siglo XXI, de aquí a unos 30 años más o menos, ¿no? Ujú. Y lo que ocurre en el mundo de dentro de 30 años en la novela es que la tecnología de la realidad virtual, la realidad ampliada, no sé cómo lo han traducido al castellano, es una tecnología que se ha desarrollado completamente, que ha desarrollado muchísimas funcionalidades y forma parte casi imprescindible de la vida cotidiana, de las tareas rutinarias, ¿no? O sea, todo el mundo va con sus gafas de realidad virtual y tiene acceso a mucha información, y etcétera. Bueno, y luego existe el asunto de los trajes ápticos y la posibilidad de sentir la realidad virtual tocándola, ¿no? El tacto. Entonces esto abre las posibilidades, por ejemplo, a experiencias sexuales virtuales, etcétera. Ujú. Entonces todo esto está muy desarrollado solo dentro de 30 años. A ver si llegamos a verlo. A ver si llego yo a verlo, no sé. Ujú. Esto, y por otra parte también otra cosa que aparece como telón de fondo importante también, claro, es lo de la crisis climática. Se ha desarrollado también hasta el extremo y parece que el mundo ha tenido que reaccionar, pues probablemente mal y tarde. Se habla de muchos refugiados climáticos que se han tenido que desplazar, pues probablemente millones de gente que ha tenido que desplazarse de sus lugares de origen a otros lugares por los problemas del clima. Y bueno, es y todavía digamos, el componente feminista, yo diría, de la novela está bastante presente también, ¿no? Pero, ¿cómo te llegó? No sé, ¿cómo te llegó? ¿Cómo llegaste a este tipo de temática? Mm, Hubo varias cosas que que quería tratar y que de repente vi la manera de unir, ¿no? Y cuando os diga cuáles son, vais a pensar que estoy un poco loca, porque la primera era la impresión que me causó leer una biografía de Mary Wollstonecraft, que es una filósofa y escritora del siglo XVIII, ¿vale? A la que yo conocía un poco simplemente bueno, siempre se la menciona como pionera del feminismo Mm. y siempre se la menciona como madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Me leo su biografía y me fascina especialmente en los años que ella pasa en París durante la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo cuenta que una noche, cuando a Luis XVI le van a ir a leer la sentencia, que va a ser una sentencia de muerte, como ya sabemos, el carro de Luis XVI pasa por debajo de su ventana.
y ella no puede mirar porque ha salido un decreto que si alguien abre las contraventanas y mira, será también castigado con la muerte, ¿vale? Mm. Pero ella está ahí como detrás de las contraventanas, escuchando cómo pasa el carro, que encima pasa con toda la solemnidad, con unos tambores. Ese momento a mí me dejó, vamos, esto es una de estas imágenes que a mí por lo menos me obsesionaron, ¿no? Me dejaron como muy loca, ¿no? O sea, pensar que esos dos personajes históricos que yo conocía, pues a Luis XVI por los libros de historia, a Mary Wollstonecraft por pequeñas referencias que tenía de ella, no, es que eran personas con un cuerpo cada una y ese cuerpo estuvo muy cerca uno del otro en un momento dado, ¿no? Justo antes de que a Luis XVI lo fueran a matar, ¿no? Mm. Mm. Y yo tenía esta idea en la cabeza todo el rato, yo quería hacer algo con Mary Wollstonecraft en París. Podría haber hecho una novela histórica, habría sido lo suyo, de haber querido realmente hacer una historia de Mary Wollstonecraft. Bueno, pues si nació en el siglo XVIII, vivió en el siglo XVIII, tendría que haber sido una novela ambientada en esos tiempos de la Ilustración, ¿no? Y sin embargo, también tenía el impulso de escribir una historia ambientada en el futuro. Yo ya había escrito una historia de ficción especulativa, que no había sido por mi propia iniciativa, sino que había sido un encargo que me hicieron, bueno, desde un centro creativo. Mm. Ellas me pusieron unas condiciones para escribir una ficción especulativa situada en Álava, en la provincia de la que yo soy, que hablara de utopías, de pequeñas utopías, que no hablara del futuro con muchísimo, con catastrofismo, ¿no? Sino que imaginara posibles futuros en los que podríamos en algunas cosas por lo menos está mejor, ¿no? Escribí este cuento que no tiene nada que ver con la novela, pero que de alguna manera dejó abierta la puerta. Dejó abierta la puerta a pensar en ese futuro, ¿no? Quizá el hecho Mm. de ser madre también me impulsa más que hace cuando no lo era a pensar en el futuro, ¿no? Piensas en tus hijos, cómo serán cuando tengan 40 años, 50 años, cómo será el mundo que les dejemos, ¿no? Cuando yo ya no esté y bueno, todas estas cosas, Mm. yo creo que los que somos padres, madres lo pensamos, ¿no? Quizá el resto de gente también. Mm. Eh, Y después tenía la imagen, o sea, estas son las dos cosas que yo tenía, Mary Wollstonecraft, París, siglo XVIII, pero al mismo tiempo queriendo hacer algo en el futuro, ¿no? Y después tenía esta otra imagen de una mujer, que quizás es un personaje que más se parece a mí, una mujer de mediana edad que ha ido a París en una especie de viaje de trabajo, pero realmente también es una huida, ¿no? De su vida cotidiana, su vida como madre y esposa que no la satisface del todo. Estas tres cosas las junté. No me digas cómo, pero pensé que a través de la realidad virtual todo era posible, ¿no? Si a través de esa realidad virtual podíamos salir de nuestro mundo e ir a otro mundo, otro mundo que seamos capaces de imaginar, sin límites, más allá de nuestra imaginación, eh, bueno, pues ahí también podía estar Mary Wollstonecraft, ¿no? En ese mundo virtual. Finalmente, Mary Wollstonecraft no aparece en el libro como personaje virtual, en ese mundo virtual, sino que aparece como una especie de fantasmagórica aparición Mm. cuando la protagonista no tiene puestas las gafas de realidad virtual y consigue tener con ella una interacción de tú a tú, casi corporal, digamos, aunque sabemos que es físicamente imposible que Mary Wollstonecraft resucite en el siglo XXI, a mediados del siglo XXI. Sin embargo, a través de, bueno, pues de la ficción y de la imaginación también, consigo que Mary Wollstonecraft aparezca ya desde el primer capítulo, aparezca en la cama de la protagonista, que ha Mm. llegado a París precisamente para investigar los pasos de Mary Wollstonecraft para después hacer una especie de módulo educativo, porque ella se dedica a la realidad virtual. La realidad virtual se utiliza mucho en las escuelas, en la educación, en ese tiempo que yo imagino, y ella crea contenidos para escuelas, ¿no? Y va a crear un contenido sobre Mary Wollstonecraft, explicar su vida, explicar la historia, explicar la Revolución Francesa. Y ya el primer día que llega a París, la primera noche que tiene insomnio, quien se le aparece en la cama es Mary Wollstonecraft, ¿no? En carne y hueso. Y desde ese momento, en un periplo de la protagonista Paula por París, un viaje cada vez más alocado, eh, Mary Wollstonecraft va haciendo sus apariciones, ¿no? Y le hace un poco de guía a la protagonista. Vamos conociendo cosas de la vida de Mary Wollstonecraft también a través de esta historia. eh, y a veces incluso llegamos a imaginar paralelismos entre la vida de una mujer en el siglo XXI, como es Paula, la protagonista, y una mujer muy avanzada para su época, pero al fin y al cabo una mujer del siglo XVIII, ¿no? Los paralelismos, sin estar demasiado subrayados, pues creo que también quedan implícitos. Sí. Bueno, o sea que en principio las temáticas difieren, las de las dos últimas novelas, o
los argumentos, pero o sea, en el caso de Nuevo Centauro, siendo el leitmotiv de la realidad virtual que es constante en la novela, o sea, esa tecnología, bueno, pues ha modelado claramente la vida de los personajes que aparecen en la novela y es una manera más, y es la conexión, yo creo, con lo que decíamos antes de la novela anterior, que es también una exploración de los mitos, de cómo entendemos el mundo, de las posibilidades de los intentos para modelar, remodelar esos mitos, conseguir, o sea, acercarnos a nuevas interpretaciones de lo que somos, de la realidad. En el caso anterior, quizá más de lo que es la maternidad y todo lo que conlleva. Y, y en este caso es algo más general, yo creo. No lo sé. También hay asuntos muy parecidos a lo que ocurre, a los que se cuentan en la novela anterior, en Las Madres no. Pero claro, la realidad virtual nos hace, bueno, pues plantea la dicotomía de una realidad real y una realidad virtual, ¿no? Em, y bueno, por ejemplo, Paula, si me permitís que esto no debería hacerlo yo porque no es la traducción, pero bueno, es como es uno de los pasajes en los que Paula, la protagonista, en una de sus reflexiones se plantea esto, ¿no? De lo que es la realidad y dice, ¿qué es real y qué no lo es? Dios, el amor, el deseo, ¿hasta qué punto percibimos las cosas tal y como son? ¿Qué es de verdad? ¿Qué es la realidad? ¿Y para qué tenemos la imaginación? Para poder vivir más allá del mundo real. Esa es la verdadera distinción del Homo sapiens. ¿Acaso no es el sexo algo que ocurre de verdad en nuestra imaginación? ¿O es que no es eso que ocurre en nuestra imaginación lo más importante del sexo? A mí esto me interesa mucho, esta reflexión sobre cómo entendemos lo que somos, lo que nos rodea, el mundo, la realidad, ¿no? Cómo entendemos y que al final, pues todos son interpretaciones seguramente, ¿no? Y yo creo que esto, como digo, es un hilo que une, yo creo que ambas novelas y tu literatura en general. Me parece, no sé si estás de acuerdo. Sí, eh, sí. Decía Ujú, Nabokov que la realidad es algo que siempre tenemos que escribir entre comillas, ¿no? La realidad, porque realmente no sabemos lo que es la realidad. La realidad la construimos básicamente a través de nuestros discursos, ¿no? De mm, lo que nos contamos, de nuestras narraciones. Nuestra propia vida tiene sentido por cómo la contamos, ¿no? Echando mano de nuestros recuerdos y de todas las manipulaciones que podemos hacer, pues nos vamos contando a nosotros mismos, ¿no? mm, Sin ese contar no tendríamos nada, mm. pero en ese contar también hay mucho de mentira, ¿no? Sí, Aunque al sí. final sirva para contar una verdad, pero bueno, Ujú, quiero decir que estamos continuamente contándonos cuentos mm, y no nos damos cuenta de que son mm, cuentos, ¿no? Cuentos mm, en el sentido de que son narraciones y como tal son manipulaciones. Una narración siempre va a ser una mm. manipulación. De hecho, Sí, contamos historias en mm, general porque el mundo sin las historias no tiene sentido, ¿no? Una mm, historia le pone coto a la realidad, le pone un principio, le pone un porqué, le pone un final, nos hace focalizar en unos personajes. mm, Fuera de la narración, el mundo no tiene sentido, ¿no? Y narración es todo. Narración no solo son los cuentos, la literatura, las películas, narración también es la ciencia, ¿no? Cómo se cuenta la ciencia y cómo es la ciencia explica el mundo, por ejemplo. Bueno, todo eso, contarnos el mundo al final es un ejercicio artificial de narración, pero fuera de eso es que no tenemos nada, ¿no? eso es. Y bueno, pues darte cuenta de esto es muy interesante para tratarlo de manera literaria, ¿no? Y ver Mm, cómo la gente, los personajes, muchas veces tienen comportamientos erráticos mm, precisamente por esas historias manipuladas que se cuentan, que a veces juegan en su contra, ¿no? Este mm, es un poco el juego que a mí me gusta mm, bueno, que me interesa explorar mm, a través de la ujú, literatura. ujú, ujú. Sí, y en ese, digamos, repertorio de cuentos que manejamos, algunos los tomamos, algunos los dejamos, nos los apropiamos, otros no nos gustan. Intentamos dinamitar también a veces. ¿Cómo, perdona? Algunos intentamos dinamitar, ¿no? Sí, sí. No, pero, por ejemplo, esto de la tecnología, de la realidad virtual y las posibilidades que ofrece en la novela, seguro que sobre eso también te has
documentado y no sé hasta qué punto lo que cuentas en la novela ya existe. No sé, Realmente todo lo que cuento en la novela ya existe. ya Lo que existe. pasa que sí, todo existe. Lo que pasa que no está, digamos, justo no está generalizado. Pero tanto, bueno, por supuesto, la realidad virtual hace muchísimas décadas que existe. Eh, Quiero decir, las gafas en las que te metes en un mundo inmersivo, ¿no? En el que puedes mirar a todos lados, eso hace décadas que existe. Los trajes hápticos existen, los guantes hápticos con los que puedes sentir cosas, tocar, coger cosas, eso también existe y de hecho se usa bastante en algunos ámbitos. Lo que pasa es que todavía no ha llegado, y quizá no llegue, eso no lo sé, a, bueno, ser algo tan común como el teléfono móvil, ¿no? Que es un poco lo que se plantea, que ya todo el mundo tiene Mm, mm, sus gafas y que no sale de casa sin ellas, mm, mm, igual que con el teléfono, ¿eh? Y que se ha convertido en una herramienta indispensable para el día a día. Sin él no eres capaz ni de ver una carta en un restaurante, ¿no? mm, Cosa que ocurre también con nuestros teléfonos mm. móviles. Y Entonces, esa bueno, la gente tecnología, sí, perdona, no sí, sé si te un poco lo que interrumpí. cuenta la historia y también es el conflicto de la protagonista, es una dependencia muy grande hacia esta tecnología, pensando que Mm, esta tecnología está dando cosas que en otro momento histórico serían imposibles y que son muy privilegiados por tenerla, pero realmente no les está dando nada que la humanidad no hubiera conseguido a través de otras maneras, ¿no? mm, Que básicamente se reducen al poder de la imaginación, al poder mm, ir a otros mundos, vivir otras cosas, sentir otras cosas a través de la experimentación del arte, del sexo, de las drogas también. Ahí, hacia el final de la mm, novela también se explora mm, un poco, bueno, pues mm, se va tan atrás como al mundo griego, ¿no? Con esos mm, misterios de Eleusis en los que al parecer tomaban LSD o algo similar, ujú, alguna droga de estas que genera alucinaciones y que te hace ujú, realmente vivir en otro mundo, ¿no? Que es lo ujú, que consigue con las ujú, gafas. Al ujú, final, el viaje de la protagonista es un viaje un poco de desprenderse de esa tecnología y volver a su cuerpo, ¿no? Un cuerpo mm, que, bueno, pues que está hecho para crecer, pero después también para envejecer y al final morir, ¿no? Que es un poco ujú. el gran miedo de la humanidad, ¿no? Sabiendo que a todos nos espera ese destino, sin embargo, intentamos vivir corriendo hacia el otro sentido, ¿no? Cuando es imposible. Eso es, pues creo que en esta última respuesta has hecho un sumario muy, muy bueno, ¿no? De lo que es el argumento también. Hacia el final de la novela hay eh, sí, hay unas cuantas páginas sobre el tema de la muerte y de cómo, bueno, cómo, una vez más, cómo la interpretamos o cómo intentamos hacerle frente, no lo sé. Pero Ujú. sí, yo creo que has tocado un poco los temas que, Bien, sí, que sin van spoilers, tomando. espero Sin que spoilers, sin animando a la spoilers. gente a leer el libro. Eso es. Ujú. Bueno, no sé, ¿te parece que nos leas un pasaje de esta novela de Nuevo Centauro? Vale. Y Ujú. con eso yo casi daría luego paso ya a preguntas si es Sí, que ya la llevamos audiencia más de tiene. una hora, así que... Sí, sí. Bueno, voy a leer un pasaje que habla bastante de Mary Wollstonecraft. Ajá. Que dice así. La historia es esto, puro reciclaje. Las mismas piedras, la misma agua, la necesidad de una fotosíntesis interminable para que todo siga avanzando. Tras cruzar el puente de la Concordia, se encuentran ahora al otro lado del Sena. Enseguida llegan al Faubourg Saint-Germain, porque aquí estuvo la segunda residencia de Mary Wollstonecraft, donde se fue a vivir con Gilbert Imlay. Un barrio de edificios notables. Frente a la Asamblea Nacional, varios activistas y refugiados, que son los refugiados climáticos, que hoy en día, que en ese día se le llaman refugiados, se manifiestan en silencio. Quitando eso, el ambiente es mucho más tranquilo en el barrio elegante, y pronto se encuentran caminando solas por calles amplias, sin más ruido que los silbidos de los taxis autónomos y alguna bicicleta por aquí y por allá. Wollstonecraft e Imlay se enamoraron paseando por aquí. Los bulevares, la distinción de los edificios, la explosión de la primavera. La primera primavera de la Primera República. Al año siguiente se decidirá que este no es 1793, sino el año 1, y que los meses primaverales se llamarán en adelante germinal, floreal y pradial. Pero Imlay y Mary no saben que viven en el año 1, aunque ya sospechen algo. Ya no hay rey, y la que fuera reina conserva la cabeza a duras penas. Es la última primavera de María Antonieta. Tiene 37 años, 37 años germinales, floreales y pradiales, y no llegará a cumplir los 38.
Wolfgang Amadeus Mozart, que era de la misma edad que la reina y que de niño tocó muchas veces el clavecín en su palacio de Schönbrunn, ha muerto hace poco lejos de París, en Viena, sin tiempo de terminar su requiem. En esos días, Napoleón Bonaparte todavía es Napoleón y Bonaparte y tiene que decidir dónde hará una carrera más provechosa, si luchando por la revolución o impulsando la secesión de Córcega. No puede tenerlo todo, hay que elegir. Esa primavera, la primera primavera de la Primera República, al otro lado del mar, en Sussex, un Percy Shelley que aún no sabe escribir ha aprendido a sentarse solo, como se sentará frente a la tumba de su suegra veintitantos años más tarde. Todavía no hay Torre Eiffel en este barrio. Las obras empezarán dentro de 96 años, pero nadie sabe nada de eso ahora y a nadie le importa. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Katisha. Pues no sé, Pedro, si te parece, podemos dar paso a la audiencia. Sí, Si hay puede responder preguntas, las preguntas en el chat o también si en el alguien chat. prefiere preguntar directamente o hacer algún comentario. Yo, Katisha, quería preguntarte, iniciaste, ¿no?, en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Es un ámbito bastante diferente, ¿no? ¿Cómo fue la Bueno, evolución, no? ¿No? no, realmente no me inicié en la literatura infantil. Escribí, creo que lo primero que publiqué fue un libro de relatos para adultos. Y Ah, no, o sea, que después, no has bueno, hecho nada de sí. literatura infantil. Después sí que he escrito literatura infantil, también literatura juvenil. Tengo una saga de novelas que por el momento llevan 3 novelas. Y bueno, son cosas con las que me gusta un poco intercalar, ¿no? Te exige muchísimo menos intensidad el escribir una obra infantil. Es algo en lo que, bueno, no me genera tantísima obsesión, digamos, como escribir una novela. Y lo suelo utilizar un poco como descanso, ¿no? Antes de escribir de nuevo Centauro, por ejemplo, escribí solo unos meses antes la tercera novela juvenil, que es un poco, bueno, algo más ligero para mí, también un divertimento, digamos. Claro, ese era un poco, bueno, ya me has contestado, era el sentido un poco de la pregunta, ¿no? Iniciaste con un libro de relatos para adultos y luego literatura infantil y juvenil, ¿no? Dos ámbitos bien diferentes y que, bueno, que compaginas y para que, ¿qué te resulta más, aparte de todo el proceso que has comentado de documentación y todo el trabajo que hay detrás de cada libro, pero llegar al público infantil creo que también debe ser un desafío, ¿no? Captar la atención, ¿no?, de los niños. Bueno, yo encuentro realmente que los niños lo dan todo cuando leen, cuando escuchan una historia. Me parece el mejor público porque la gente dice que son muy exigentes. No, están dispuestos a dártelo todo. O sea, ellos te dan. Yo a veces he ido a colegios bastante y se entregan totalmente. Vamos, y he ido a veces también a leer historias a niños que aún no leen y vamos, es empezar la primera línea y es que ya los tienes, ¿no? Ya los tienes así. Me encanta ver ese entusiasmo por la narración, ¿no? Que yo creo que deberíamos conservar toda la vida, cómo lo tienen tan vivo, ¿no? Y cómo están dispuestos a olvidar el mundo tan fácilmente y meterse tan fácilmente y tan automáticamente en ese otro mundo de ficción, ¿no? La verdad es que es guay. Claro, y que abre las puertas al lector, ¿no? O sea, realmente es la infancia, yo creo que es el momento clave. Puede haber personas, ¿no?, que desarrollen el interés por la literatura, por los relatos, pero la infancia, obviamente, como toda la educación, pero es un momento clave, ¿no? Y ahí el Sí, papel de bueno, las a ver, bibliotecas es tan no fundamental hay también. ningún niño a quien no le guste escuchar una historia, ¿no? Entonces, si le guías bien, de ahí va a saltar seguramente a leer y a disfrutar a través de la lectura. Es algo innato, yo creo, el querer buscar ese placer de la narración, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que vivimos en un mundo en que hay tantísimos eh, Estímulos. entretenimientos que se cruzan en el camino, ¿no? Que Claro, sin rechazar el mundo audiovisual o digital, pero bueno, quizá yo creo que por eso, sin idealizar el pasado, ¿no? Pero es un desafío, o quizá un desafío no sea la palabra, pero puede resultar más complejo al atraer la atención porque hay muchos elementos para dispersarse, ¿no? Tanto los niños sí, como los adultos, ¿no? sí, Entonces, totalmente.
Además que son actividades muy diferentes, ¿no? Aunque a través de una serie de televisión y a través de un libro se cuenten historias, la actitud que nos exige una u otra actividad es totalmente diferente, ¿no? Una es totalmente pasiva, yo me siento en el sofá al final del día agotada y venga, que me metan cosas por los ojos, ¿no? Es lo que busco. Sin embargo, con un libro entre las manos lo que tengo que hacer es yo meterme, ¿no? El esfuerzo que te exige un libro es muchísimo mayor. Claro, Como actividad, es una actividad intelectual. Para mí la experiencia audiovisual es sobre todo sensorial y emocional, ¿no? Que es más fácil, que la tenemos más a flor de piel. Pero leer es concentrarte en ti mismo, en meterte en ese mundo y estar un poco cerrado al mundo, ¿no? De alguna manera, para construir esa otra dimensión. Y eso es un esfuerzo grande. Hay mucha gente que tiene problemas para lograr esa concentración porque estamos acostumbrados a lo contrario, ¿no? A, venga, dame, méteme por los ojos. Mm. Y la lectura es lo contrario, claro. aunque lo hagamos a través de los ojos también. Pero Sí, no sí, es una sí. actividad visual, es una actividad Es otro, otro, intelectual. otro universo, creo que mucho más placentero, pero que obviamente en el que hay que poner más esfuerzo, ¿no? Ujú. Son distintos placeres, seguramente, ¿no? Pero sí, a mí también me resulta la lectura, no sé, estaba pensando en lo que comentabais y bueno, al leer, digamos que a uno, el leer, quizá por el ritmo de la narración, también se crea un espacio que es, digamos, como más amplio y que da la posibilidad a que tu propia mente se pueda, no sé, involucrar en lo que está leyendo y le da tiempo también a tu propia mente a tener ideas, no sé. No quiero decir que cuando ves una película no, pero es todo mucho más rápido y más fino, yo creo. Es más Otro ritmo. difícil, me parece a mí. Y seguramente críticos de cine no dirán lo mismo, porque ellos tienen mucho que decir de las películas. Pero sí, yo diría eso. En mi experiencia personal es eso un poco. Bueno, de hecho, el último libro, ¿no? Se está adaptando, ¿no? Al cine, ¿no? Sí, bueno, el de las madres no. Sí, se está adaptando y se va a rodar ya en 2 meses empieza el rodaje, así que ¿Y por fin cómo lo ha veremos en sido pantalla. la adaptación al guión, ¿no? Que eso también tiene es bastante complejo, ¿no? Bueno, no lo he hecho yo, Sí, lo pero he bueno, dejado supongo que totalmente. habrá habido ahí una colaboración, lógicamente, ¿no? Entre el Ha autor habido y el... contacto porque, bueno, porque tengo esta relación bastante fluida tanto con la directora como con la codirectora y me han consultado cosas, hemos estado, bueno, nos hemos visto varias veces, hemos hablado por teléfono y todo eso, pero confío totalmente en ellas. Ellas tienen que hacer su historia, se basan en la mía, pero va a ser su historia y no me he involucrado en nada que no me hayan pedido cosas concretas, quiero decir, no considero que es la historia que ellas van a hacer, basada en la mía, pero que la mía va a ser una y la película va a ser otra historia. ¿Se va a grabar en euskera? No, porque son catalanas. Ah, o sea, que se va a Seguramente hacer en... será en eh, catalán. No sé todavía estaban con el casting y pensando si habría personajes que lo harán en castellano, personajes que lo harán en francés. mm, Eso todavía no está muy claro. Depende mucho de la financiación, quién financia, bueno, mm. es un mundo. Ya, Pero me no, en imagino. euskera me temo que No, no va a haber nada no, me porque no es una preguntaba producción más que... que nada si la productora está más... si una productora localizada en el País Vasco o fuera. No. De hecho, bueno, la primera opción que hubo para hacer la película, la primera persona que se interesó sí que fue un director vasco y presentó el proyecto en ITV, pero ITV lo rechazó. Así Mm, que después llegó esta otra oferta y lo hará Mark Coyle, que es una directora que yo admiraba muchísimo. De hecho, yo le mandé el libro como fan, quise mandarle el libro y que se lo leyera. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando no solo se lo leyó y le gustó, sino que me dijo que quería comprar los derechos para adaptarlo, ¿no? Así que, bueno, ha sido una cosa muy bonita y todavía no está la película, pero ya considero que ha sido una historia muy bonita y cuando vea la película, pues más bonita todavía. ujú, Fantástico. ujú. Bueno, no tenemos... Sí, parece que hay una pregunta. Amy tiene una Ah, pregunta. Tengo una pregunta. ¿Este evento se puede encontrar grabado en YouTube o Facebook? Pedro, ¿estás por Sí, ahí? ya lo dije al principio, sí, sí. Nuestras presentaciones, conferencias o en este caso conversaciones
se graban y estarán en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y es muy sencillo. Simplemente con en YouTube buscar Instituto Cervantes Manchester, pues en un par de semanas o así pues estará ya disponible y bueno, pues eso también es la idea también, ¿no? Que quede ahí una biblioteca audiovisual donde las personas puedan consultar y ver y bueno, pues disfrutar de la literatura, bueno, pues cuando quieran o tengan el tiempo, ¿no? Y yo, la última pregunta que quería hacerte también es, al hilo, ¿no? de la trama de la última novela, ¿no? Y cómo esa nueva realidad donde ya no hablamos de medios de comunicación, sino esas múltiples realidades digitales, bueno, pues te hacen percibir una nueva manera de ver el mundo y de percibir la vida, ¿no? Y la vida cotidiana. En la vida del escritor, la relación con los lectores, y también es un tema que se ha tratado mucho en la literatura, es fundamental, ¿no? ¿Cómo se vive la relación con los lectores en este mundo donde vivimos con los mensajes instantáneos, ¿no? ¿Cómo eso te afecta en tu proceso creativo, los comentarios, las sugerencias, en fin, porque antes, hace no tanto, pues ya el hecho de poder contactar con un autor no era nada evidente, pero hoy en día con las redes sociales todos nos podemos encontrar casi con cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vives esa relación o cómo te llega a influir en tu obra también? Bueno, es verdad que la relación es mucho más fluida que lo que seguramente sería hace 20, 30 o más años. Eh, yo prácticamente todos los días recibo algún mensaje, sobre todo a través de Instagram. Creo que parece que es la red social donde se concentra más gente amante de la literatura. Y bueno, lo vivo con sorpresa, ¿no? Porque una escribe y está en su mundo y crea su mundo y luego no sabes qué va a pasar, ¿no? Siempre tienes la duda, esto igual no le interesa a nadie. Es una hipótesis Claro, probable, ¿no? No le interese a nadie. Al fin y al cabo es tu movida. Mira lo que acabo de contar, ¿no? Que si la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, realidad virtual, sexo virtual, o sea, es realmente una cosa un poco rarita de mí, ¿no? Y entonces de repente ves cuando sale el libro que sí, que la gente no solo lo ha leído, sino que lo ha disfrutado, o aunque no lo haya disfrutado, que le ha generado por lo menos algún comentario, ¿no? O sea, que le ha hecho reaccionar de alguna manera, que de alguna manera, mayor o menor medida, ha conectado con eso que tú has escrito, ¿no? Y ahí es donde se da la verdadera magia de la literatura, ¿no? Cuando alguien lo lee y al leerlo, de alguna manera lo completa, le da la redondez ya necesaria, ¿no? A una obra literaria. Entonces, bueno, lo vivo con sorpresa, con alegría, siempre acojo muy bien los, los comentarios y sobre si me influye, hombre, una quiere pensar que no, que tú escribes lo que quieres con libertad. No sé hasta qué punto el que alguien me diga me encanta tu humor, por ejemplo, que es algo que me dicen mucho, ¿no? Conecto muy bien con tu humor, te hace pensar, bueno, pues oye, voy a seguir con este humor, ¿no? Esto podría ser. No es algo que haga que haga conscientemente. Yo intento no tener presente a la gente, intento estar en mi mundo, ¿no? En crearlo de la manera más sincera posible, para que desde esa sinceridad, esa pasión inherente a mí, bueno, pues con la esperanza de que eso se transmita, ¿no? Pero no suelo tener, creo, tan presente mientras escribo al público. Es difícil, ¿eh? de decir esto, pero es lo que intento, es lo que yo percibo. muy bien. Hay un diálogo, pero el proceso creativo no se ve afectado de manera directa, ¿no? Por ese calor, ¿no? que transmiten los lectores. Muchísimas Ujú. gracias. Sí, yo Muy creo bien. que quizá Ahí podríamos ya cerrar la sesión. Bueno, pues dan Ujú. las gracias a mi Newlands y Kat. Entonces, muchísimas gracias por esta conversación. Hemos disfrutado muchísimo. Y bueno, pues los turistas desganados están en la biblioteca de aquí del Cervantes de Manchester y también vamos a tener los libros en formato digital, ¿no? Que es siempre tan importante porque bueno, pues tenemos también la ventaja que a través de las presentaciones
en este soporte pues hay gente de muchos sitios, no necesariamente aquí en Manchester. Así que muchísimas gracias, Katja, ha sido un placer, hemos disfrutado mucho, Gorka, como siempre, y hasta pronto. Bueno, y espero que la película se salga pronto, y en un programa también que tenemos de Transmedia aquí, de adaptación de la literatura al cine, pues oye, quién sabe cuando salga la película, igual tenemos la oportunidad de presentarla en Manchester y que vengas aquí a conocernos. Pues sería estupendo. Nunca he estado en Manchester, así que me encantaría.